Y voy a compartir pantalla. Listo. No voy a compartir la pizarra ¿de qué? De ahí del Teams, porque quedé en el video, yo les expliqué y ustedes vieron, ¿cierto? Pero cuando ya fuimos yo subí el video, no graba lo que queda en el escritorio. Y lo que queda escrito ahí en esa pizarra ¿de qué? Del Teams. Entonces lo vamos a manejar diferente. Entonces, como estamos viendo la parte de genética, entonces una parte que nos falta ver aparte de lo de los cruces, la próxima semana les subo el taller de cruces de híbridos, el cuadro grandote que expliqué la semana pasada, y les subo la presentación. Entonces, el siguiente taller es este. Entonces, vamos a mirar bien cómo es que funciona el núcleo y cómo es que podemos identificar las cosas que suceden dentro de ese núcleo y que afectan la parte genética. ¿Listo? Entonces, el taller es este. ¿Sí lo ven? ¿Sí están viendo la pantalla? Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Ah, okay. Sí, profe. Sí, señora. Entonces, vamos a tener la información de qué es el núcleo, la estructura del núcleo, cómo se organiza el material hereditario, ese ADN que ustedes ya lo habían visto en otra guía, cómo se condensa y se forma un cromosoma, qué características tienen los cromosomas, qué tipos de cromosomas existen y el cariotipo humano y cuántos cromosomas tenemos los seres humanos. Entonces hoy vamos a trabajar sobre esto, yo les voy a explicar qué tienen que hacer en cada punto y les voy a explicar cómo funciona esta página de internet porque ustedes van a hacer el papel de doctores genetistas y a partir de la lectura del cariotipo de una persona van a determinar qué enfermedades van a tener o no. Entonces lo vamos a manejar acá para que quede grabado en el video y cuando vayan a hacer la guía sepan qué deben hacer en esta página de internet en el paso a paso para que ustedes se conviertan en médicos genetistas y puedan dar la ¿qué? En la determinación de qué enfermedad puede padecer ese bebé cuando nazca. ¿Listo? Entonces van a analizar historias clínicas y todo. Entonces, este es el tema de hoy. Entonces vamos a empezar con ese pequeño video. Qué pena, está entrando alguien. Listo. Entonces vamos a empezar con este video. Los invito a que se unan a mi canal, que hay hartos videos de otras cosas, aparte de los grabados de ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a ver este videito del núcleo. Me dicen si lo escuchan o no. ¿Sí se escucha o no? ¿Sí se escucha o no? Chicos. No, no se escucha. Entonces espérense, me devuelvo aquí a ver si compartí mal la pantalla. Ah, incluir el sonido, sí. Ya. Listo. El núcleo está compuesto de varias estructuras. ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, profe. Clara. Membrana nuclear, Ok. nucleoplasma, matriz nuclear, cromatina y nucleolo. La membrana nuclear forma una envoltura como estructura alrededor del contenido nuclear, conocida como envoltura nuclear. La membrana nuclear separa al nucleoplasma del citoplasma. Las microscopías nucleares de la envoltura nuclear han mostrado que se compone por dos membranas, membrana exterior y membrana interior. Cada membrana mide de 75 a 90 Armstrongs de ancho, formadas de lipoproteínas.
La membrana exterior e interior permanecen separadas por un espacio conocido como espacio perinuclear. La membrana exterior, por lo regular, es rugosa, debido a la presencia de ribosomas en su superficie. Algunas veces permanece unida al retículo endoplasmático, aparato de Golgi y mitocondrias. La membrana interna no contiene ribosomas y algunas veces está asociada con la cromatina. A la membrana nuclear le prosigue una membrana delgada, uniforme, conocida como lámina fibrosa, que mide 300 Armstrongs de espesor. En algunos lugares, la envoltura nuclear está interrumpida por la presencia de pequeñas estructuras llamadas poros nucleares. El número de poros en un núcleo particular es variable y por lo regular depende de las especies y el tipo de células. Watson, 1959, calculó el número de poros de las células mamíferas, que son el 10% de toda la superficie del núcleo. Los poros son de forma ortogonal y tienen un diámetro de 600 Armstrongs. Estos son encerrados en una estructura circular, conocida como anillo. Juntos, el poro y el anillo son conocidos como el complejo de poro. El complejo de poro permanece unido hexagonalmente en la superficie de la envoltura nuclear. El anillo tiene un diámetro externo de 1200 Armstrongs y un diámetro interno de 400 Armstrongs. En algunas especies, el complejo poro permanece cubierto por una delgada membrana llamada septum, que funciona como una estructura espacial con permeabilidad selectiva. Las membranas de la envoltura nuclear realizan varias funciones, como insertar células como los ovocitos. La membrana nuclear permite el libre intercambio de iones entre el núcleo y el citoplasma, mientras algunas membranas nucleares, como las de las glándulas salivales de la drosofilia, forman una barrera de difusión de sustancias e incluso iones potasio, sodio y cloro. Los poros nucleares son esenciales para el intercambio de macromoléculas. Los poros ayudan en el intercambio de materiales entre el nucleoplasma y el citoplasma. Las proteínas nucleares provenientes del nucleoplasma salen a través de los poros nucleares al citoplasma. El anillo regula el intercambio de macromoléculas mediante el complejo poro y se da de acuerdo a la naturaleza química y el tamaño. La permeabilidad del poro nuclear depende del tipo y del estado metabólico de la célula. La envoltura nuclear desaparece durante la división celular y reaparece la reorganización nuclear. El espacio entre la envoltura nuclear y el nucleolo está lleno de una sustancia semisólida granular acidofílica y transparente, conocida como nucleoplasma o cariolinfa. Los componentes nucleares, como la cromatina y el nucleolo, permanecen suspendidos en el nucleoplasma. El nucleoplasma está compuesto mayormente por nucleoproteínas, pero también contiene otras sustancias orgánicas e inorgánicas. Algunos son los ácidos nucleicos, las proteínas, enzimas y minerales. Los ácidos nucleicos que se encuentran en el nucleoplasma son el ADN y el ARN.
Listo, chicos. Espérense, entro a mi canal y busco el otro. Me hacen falta. ¿Qué se hizo? Acá, ya lo dejo ahí listo. Listo, chicos. Entonces, según el video, entonces nos define de manera más específica el núcleo de las células. Entonces, cuando nosotros veíamos célula en sexto y en séptimo, la veíamos de manera general. Un organelo por acá y sirve para esto, otro organelo por allá sirve para esto, pero no nos detallamos cuál es la función específica y la estructura específica de cada organelo. Entonces, acá es ver la importancia del núcleo, que sabemos que el núcleo es el que maneja todas las cosas dentro de la célula. Y el núcleo es vital e importante porque dentro de él, en las células eucariotas, se encuentra el material hereditario y él es el que da las órdenes para que se interpreten fuera de la célula. Entonces, la información hereditaria entonces está aquí dentro del cariolinfa, está nadando a manera de ADN. Ese ADN, esa cromatina, es la misma cantidad de cromosomas que tiene cada célula, pero no están condensados. Entonces, cuando el núcleo va a realizar tiene una función que realizar, entonces si es una célula humana, supongamos que ese núcleo es de una célula humana, entonces ese núcleo va a tener 46 hebras de ADN, todas regadas por todo lado dentro de ese nucleoplasma. Entonces, digamos, se rompe la membrana nuclear. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El núcleo tiene que buscar la información dentro de los 46 cromosomas que tiene ahí adentro, mirar en qué fragmento, de qué pedazo, de qué cromosoma codifica para construir esa membrana celular, va y lo busca, lo ubica. A partir de esa hebra de ADN, de esa cromatina, la va a convertir en ARN y ese ARN es el que va a salir por uno de estos poritos y se va a dirigir a un ribosoma para que se construya la proteína. Esa proteína que ya es construida en ese ribosoma va a ser transportada por el aparato de Golgi, va a nadar por el citoplasma y va a llegar a la membrana y va a reparar la membrana dañada. Entonces, cuando veíamos ciclo celular, que decíamos que el núcleo tenía que romperse y que veíamos el proceso de mitosis, que se rompe el núcleo, que se condensan los cromosomas, todas esas órdenes están metidas dentro del propio núcleo de la célula. Otro ejemplo, con lo del COVID que ustedes hicieron la semana pasada, la guía, que nos había quedado pendiente del periodo pasado. Entonces, lo mismo pasa. ¿Qué es lo que pasa? El COVID no es un ser vivo, sino es un virus. Entonces, ese virus no tiene las partes de una célula, no es ni una célula procariota ni una célula eucariota, simplemente es una cápside y dentro de esa cápside va a estar un fragmento de ADN o de ARN dentro de un virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese virus no puede llevar a cabo las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Que se pueda reproducir, que se alimente, que tenga procesos de excreción, que tenga procesos de circulación, todo eso. Entonces, es simplemente un pedazo de fragmento de ADN o de ARN en una cápsula, pero cuando llega a atacar a una célula, ya sea procariota o eucariota, si hablamos del COVID, es como un ladrón que entra a nuestro cuerpo. Entonces, como él no se puede reproducir, lo que hace es entrar en cada una de nuestras células disfrazado como un bandido porque la célula no se da cuenta que él es un virus, porque nosotros no tenemos los anticuerpos porque nunca nos había dado COVID y no había una vacuna. Entonces, como el núcleo no lo reconoce, entonces ese virus es capaz de entrar acá por estos poros del núcleo y entran acá y empiezan a manipular el núcleo como diciendo, soy un ladrón, alto ahí, arriba las manos, soy un ladrón, necesito que me preste toda su maquinaria. Y entonces, a punta de engaños y de amenazas, la célula empieza a hacer lo que dice el virus. Entonces,
empieza a utilizar la maquinaria del núcleo para que el fragmentico de ADN que él llevaba, ese virus, lo duplique muchas veces el núcleo. Entonces, ¿qué es lo que hace el núcleo dentro del mismo núcleo? Duplicar el ADN. Entonces, duplica muchas hebras de ese ADN que traía ese virus y lo replica muchas veces. Y aparte, no es solo que replique el ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le da la orden también a ese núcleo y le dice, yo necesito que aparte de que me duplique el material, me haga las cápsides, o sea, la pared celular que tiene por fuera, la cobertura que tiene el virus por fuera, para que pueda meter, ¿qué? El ADN. Entonces, lo que pasa es que el núcleo le empieza a copiar esa información que está acá, y entonces las hebras de ADN de él están inactivas, pero está utilizando la maquinaria que tiene él para duplicar. Entonces manda información y la saca aquí por los poros, se van a los ribosomas y le dice a los ribosomas, necesito que me hagan unas cápsides de tal tamaño por tal tamaño con tales características, y las células y los ribosomas bobitos se ponen a hacer todo lo que dice el virus. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa. Entonces esta maquinaria que hay aquí adentro del núcleo es una maquinaria que en sí, aparte de manejar toda la célula, como lo viene haciendo, que es una maquinaria perfecta, porque usted no le dice a sus células, oiga, haga tal cosa, haga tal otra, no, es una maquinaria que funciona perfectamente, y que hace que todo nuestro cuerpo funcione en una unidad y que funcionemos de manera perfecta. Entonces, por eso es lo que pasa de cuando entra un virus, el virus sí ataca directamente a nuestras células y esas células empiezan a replicar el virus, y por eso es que nos da lo que dicen una virosis. Y la virosis es todo el proceso que lleva a cabo de infección el virus dentro de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces ahí, aquí en la lectura ustedes van a encontrar pues lo mismo que en el video. Entonces cada una de las partes, entonces tenemos la envoltura nuclear, que es la parte más externa, que es la carioteca, que se conforma de dos membranas, una interna y una externa, y que tiene unos poros que permiten la comunicación pues de lo que pasa adentro y que salga esa información del núcleo y de las órdenes al resto de la célula para que funcione. La cromatina, entonces, es la fibra de ADN que está dentro de la célula, ¿listo? Y depende de la cantidad de cromosomas que tenga cada célula. El nucleoplasma es como decir el citoplasma, pero dentro del núcleo. El nucleolo, entonces, es el que está dentro del núcleo y está conformado por ARN y es el encargado de llevar a cabo y dirigir las funciones que va a llevar a cabo la célula para hacer la síntesis de proteínas, ¿listo? Y están los poros nucleares, que son los que nos van a permitir el paso para adentro y para afuera de las diferentes sustancias. Entonces, igual que una célula, el núcleo también tiene que estar comunicado con el resto de organelos, porque es la manera de que él da las órdenes para que éstas se lleven a cabo. Bueno, entonces ya dijimos que el material genético, entonces ya sabemos, ustedes ya vieron, está una doble hélice y está conformado por unas bases nitrogenadas. ¿Cuáles son? La adenina, timina, guanina y citosina. Entonces, esas 4 bases van a formar toda la información hereditaria y son complementarias. O sea que si yo tengo aquí una adenina, la adenina siempre se va a unir con una timina. No se puede unir ni con una citosina ni con una adenina, ni con otra adenina. ¿Por qué? Porque no es complementario y no se va a unir. Si se llegase a dar eso, en algunos casos de que se conectan mal las bases, pero no es de la complementaria, sino en los tripletes, que vamos a ver más adelante, unos tripletes. Si hay daños en esos tripletes, puede dar ocasión pues a una deformación genética o una enfermedad hereditaria, porque hay una mutación de ese ADN, o sea, no es el ADN normal que se tiene que heredar, entonces puede causar enfermedades hereditarias. ¿Listo? Entonces,
Vamos a ver estos dibujitos. Entonces aquí tenemos el ADN, nuestro ADN es en esta forma, es la doble hélice normal, la que ustedes dibujaron en su cuaderno. Entonces cuando la célula se va a reproducir, no puede estar así estirado el ADN en fibras como lo vimos acá, que está todo revuelto como si yo desenrollara 46 rollos de lana en una habitación. Y entonces yo le digo, no, ahora vamos a reproducirnos. Entonces, ¿a qué tienen que hacer cada uno? Ustedes para poder dividir esos 46 rollos de lana que yo tengo enredadas por toda una habitación, ¿qué tendrían que hacer, chicos? Si yo quiero repartir esa lana en dos partes iguales, ¿qué debería hacer yo para que pudiera repartir esos rollos de lana que tengo regados y enredados por toda la habitación? ¿Qué tendría que hacer? Chicos, los escucho. ¿Qué tendría que hacer yo para que pudiera dividirlos en dos grupos? 46 rollos de lanas de diferentes colores desenrollados. Digamos que cada rollo mide 50 metros. Entonces tenemos 46 rollos de lana de 50 metros, todos no enrollados, sino regados, estirados y enredados en una habitación. ¿Qué debo hacer yo para poderlos dividir en dos partes Profe, iguales? Dime. sería como ¿Primero qué? primero ubicas como los colores que hay y empiezas a separarlos, todos los rollos por colores y para poder ordenarlos más rápido, ¿no? Ok, los separarías y luego los que los empiezas a hacer, ¿qué? Los empiezas a Sí, o enrollar. sea, primero los desenredo y después los pongo en su correspondiente grupo y los empiezo a enrollar. Ok, listo. Eso exactamente, gracias Juan. Eso es lo que hace la célula. Para poderse reproducir, ella tiene que primero hacer rollitos de cada hebra de ADN. Entonces nuestras células, cada una de nuestras células tiene 46 cromosomas y son largototis. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer ella? Hacer este proceso. Entonces, yo tengo aquí mi ADN, entonces ella lo va a empezar a enrollar. Entonces, están estas proteínas dentro del núcleo que se llaman histonas. Entonces, en cada histona va a dar una vuelta. ¿Listo? Como en un dedito, una pepita, doy una vuelta a la lana. Y esas lanas, esa vueltica a la lana, entonces se va a unir con otras tres histonas, entonces va a formar 4 histonas y ahí se va a enrollar. Entonces ahí da otra vuelta el nudo, ¿listo? Y luego este nucleosoma es de cuatro histonas y luego se unen 8 y a las 8 se le llama selenoide. Entonces es como, no sé si ustedes tuvieron alguna vez en su casa o vieron un teléfono o el de los niños, el de juguete, que tiene un cable que es así enrollado, o el cable del citófono en la casa o en el apartamento. Entonces de esa manera es que se va enrollando. Entonces yo lo puedo estirar, pero también lo puedo condensar. Entonces, este ADN cuando lo enrollamos con estas histonas y las histonas con cada vueltica forman un nucleosoma, luego dos nucleosomas se unen y forman un selenoide y así se va arrumando y se va arrumando y se va condensando y vamos enrollando ese ADN. Entonces, cuando yo enrollo este ADN y lo sigo enrollando y enrollando, voy a formar un cromosoma. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos 46 cromosomas. Entonces veamos este video que es súper chiquitico. El núcleo ocupa habitualmente la parte central del citoplasma en una célula eucariota. Está formado por una envoltura nuclear que es una doble membrana atravesada por poros nucleares que regulan el flujo de materiales entre el núcleo y el citoplasma. La parte externa de la membrana tiene ribosomas adheridos, mientras que la interna posee unos filamentos proteicos que constituyen la lámina fibrosa. El contenido del núcleo, denominado nucleoplasma, está formado por una solución coloidal compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas, implicados en la transcripción y replicación del ADN. Inmersos en esta solución se encuentran la cromatina y el nucleol.
La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma que corresponde al quinto y último nivel de compactación. No, Pacho quiere que la ponga. Listo, chicos. Entonces, si vieron en el video, entonces cada vez se va a compactar más. Entonces necesitamos las proteínas básicas que están en nuestro núcleo, que serían las histonas. Forman los nucleosomas, damos doble vuelta, luego los nucleosomas van a formar selenoides y se va a seguir compactando hasta que llega a la forma del cromosoma. Entonces, tenemos que, aquí está la estructura básica de un cromosoma. Entonces, los cromosomas, tenemos diferentes tipos de cromosomas. Tenemos cromosomas somáticos y sexuales. Ahí. No, pero déjese correr. Sexuales. ¿Listo? Tenemos cromosomas somáticos y sexuales. Entonces, estos cromosomas por lo general van a tener forma de X, que es el cromosoma completo. Entonces, tenemos las cromátidas, que son la parte pues de ADN y que se necesitan para poderlo dividir en la división celular. Entonces, la cromátida, entonces aquí tendríamos una cromátida y dos cromátidas. Porque lo que se separa es una cromátida y una, o sea, es una X así, y una cromátida se va para una célula y la otra cromátida se va para la otra célula, ¿listo? Entonces, está la misma información que hay a este lado es la misma información que hay a este lado. Tenemos los telómeros, que son esta parte final del cromosoma, que tienen funciones relacionadas con la estabilidad estructural de los cromosomas y la división celular. Entonces, son las paticas de nuestro cromosoma. Aparte, tenemos que los cromosomas tienen dos brazos. Unos van a ser más cortos y unos brazos van a ser más largos. Y en la mitad donde se une ese cromosoma, esa cromátida con la otra cromátida se llama el centrómero. Entonces, ese centrómero está el cinetocoro y posibilita la separación de las cromátidas hermanas durante la separación. Entonces, ahí es ese ¿qué? Ay, amor, ya. Entonces, ese lugar es de donde se van a amarrar los cromosomas y también es el lugar por donde se van a romper los cromosomas para poder ser separados. ¿Listo? Entonces, tenemos unos tipos de cromosomas. Entonces, cuando los brazos de arriba y los de abajo son iguales, entonces hablamos de que está en toda la mitad, como lo dice el prefijo meta. Cuando hablamos de meta es la mitad. Entonces, cuando hablamos de metacéntrico es porque el cinetocoro está ubicado en toda la mitad del cromosoma. Qué pena, un momentico, dejo ingresar a alguien. Entonces, cuando está ahí en toda la mitad, sería un cromosoma metacéntrico. Cuando los brazos de arriba son un poquito más cortos que los de abajo, se llama submetacéntrico porque está un poquito más arriba. Acrocéntrico cuando los brazos de arriba son muy pequeñitos y los de abajo son muy largos. Y telocéntrico cuando están los brazos de abajo y no se ven los de
arriba, ¿listo? O son muy, muy pequeñitos. Entonces, este tipo telocéntrico en el cariotipo de nosotros los humanos no lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, vuelvo aquí a somáticos y sexuales. Entonces, cuando hablamos de somáticos, no es solo de los cromosomas, sino también de las células. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de estas dos palabras, me estoy refiriendo ¿a qué? Uy, muy grueso, no importa. Listo. Tanto a los cromosomas como a las células, ¿listo? Entonces tenemos que los somáticos, listo. Entonces tenemos que los somáticos, o sea, las somáticas son las células que tienen doble carga hereditaria. ¿Y qué son las células presentes en todo el cuerpo? En nuestro cuerpo. ¿Cuáles? Entonces aquí voy a poner ejemplos. Entonces ejemplos tenemos ahí de células somáticas. Tenemos las de la piel, las neuronas de nuestro cerebro. Tenemos aquí las células musculares. Tenemos las células de nuestros huesos. ¿Listo? Todas esas células van a tener doble carga hereditaria. ¿Y cómo la vamos a escribir? 2N. Entonces, si una célula de nuestro cuerpo, la de las uñas, la de la pelo, la de las neuronas, las de los huesos, entonces esas células de nuestro cuerpo van a tener 46 cromosomas. ¿Listo? Cuando yo hablo de células sexuales, entonces son células que tienen carga hereditaria sencilla o simple. ¿Listo? Quiere decir que solo tienen un juego de cromosomas. Un juego de cromosomas. Entonces aquí estas tienen dos juegos de cromosomas. Estas solo tienen un juego de cromosomas y esas células, ¿cuáles son? Ejemplo. Ejemplo de estas son el óvulo y el espermatozoide. ¿Listo? Y la carga hereditaria va a ser 1N, es decir, que solo tiene 23 cromosomas. Entonces, ¿por qué esta va a tener 46 cromosomas y esta 23? Ay, me faltó otra característica acá. Estas células se reproducen por mitosis y estas de acá se van a reproducir. Se reproducen por meiosis. ¿Listo? Entonces, estas células de todo nuestro cuerpo tienen 46 cromosomas porque provienen de un organismo que se originó de dos células sexuales. Entonces, cuando se une nuestro óvulo y el espermatozoide, entonces trae los 23 cromosomas de la mamá con los 23 cromosomas del papá y nos va a originar un individuo de 46 cromosomas. ¿Listo? Entonces, las únicas células que van a tener la mitad de la carga hereditaria, o sea, de 23 cromosomas, van a ser el óvulo y el espermatozoide. ¿Listo, chicos? Y el resto de las células de nuestro cuerpo, las del estómago, las de la uña del pie gordito, las del pelo, la de las pestañas, la de los ojos, o sea, todo su cuerpo, menos, digamos en mi caso, que soy mujer,
todas las células de mi cuerpo tienen 46 cromosomas, o sea, son 2N. Y las células, y la única célula que voy a generar 1N o N solita, va a ser el óvulo que voy a generar una vez al mes. ¿Listo? ¿Sí queda entendido esto, chicos? Chicos, ¿los escucho? Sí, profe. Sí, profe. Clarísimo. Sí, porque quiero que no se me vayan a confundir ahorita en lo del cariotipo. Por eso aquí cuando miramos lo de los cromosomas, entonces hay cromosomas que, pues, si hay doble carga cromosomática, entonces es porque pertenecen a una célula somática. ¿Y qué es una célula somática? Una célula que tiene todas los cromosomas, tienen 2 juegos de cromosomas y son todas las células de nuestro cuerpo, excepto ¿quién? El óvulo y el espermatozoide. Y cuando hablamos de células sexuales, entonces tienen carga sencilla y solo tienen 23 cromosomas. ¿Listo? Ahora vamos a ver el cariotipo humano. Entonces, ¿qué es un cariotipo? Un cariotipo es como la imagen que pueden ver los médicos, en donde determinan pues la cantidad de cromosomas que tiene un ser vivo y en donde identifican qué forma tienen los cromosomas, qué características tienen y pueden determinar si hay más, si hay más cromosomas de los normales que pueden generar un niño con defectos. Entonces, cuando en una ecografía sale algún problema durante el embarazo, que sale que hay algo que no le cuadra al doctor, el doctor le va a decir a la mamá, no, mamá, nos toca hacer un cariotipo para saber en qué condiciones viene el bebé. Entonces, cuando hacen ese tipo de pruebas, se puede determinar, digamos, si el niño va a venir con síndrome Down, si va a venir con el síndrome de Klinefelter, que son el que no tienen casi cuello y son enanitos. Todas esas enfermedades se pueden determinar a través de un cariotipo. Entonces, por eso son importantes, ¿listo? Entonces, tenemos que, digamos, en el cariotipo de nosotros los humanos, tenemos 22 pares de autosomas. ¿Qué son los autosomas? Los autosomas serían los cromosomas de las células somáticas. ¿Listo? Entonces, en estas células nosotros vamos a tener 22 pares de autosomas y un par de heterogamético. ¿Listo? Y un par heterogamético. ¿Listo? Entonces, los 22 pares de autosomas son todos los que van a darnos nuestras características para que funcione nuestro cuerpo adecuadamente. ¿Listo? Entonces, ahí va a venir si usted va a ser bajito, gordito, si va a ser de pelo largo, si va a tener los ojos claros, si va a tener los ojos oscuros, si va a ser blanquito, si va a ser negrito, si va a tener 5 deditos o le va a salir uno extra que se llama polidactilia. Toda esa información de los autosomas. Pero ese otro par heterogamético es el que va a determinar de qué sexo vamos a hacernos. ¿Listo? Entonces, en ese par heterogamético tenemos que existen dos tipos de cromosomas. ¿Qué tipos de cromosomas son? Entonces, ay, no salió. Bueno, el par heterogamético. Entonces, aquí nosotros tenemos que los cromosomas posibles son X y XY. ¿Listo? Cuando tenemos el XX, quiere decir que el óvulo de la mamá siempre va a tener la X. ¿Listo? Nosotras no podemos sexo de nuestros hijos. Las mujeres en nuestro óvulo siempre vamos a tener la característica X. Y el que determina el sexo es el espermatozoide que llegue a fecundar ese óvulo. Entonces, en los espermatozoides del papá pueden venir X o pueden venir Y. ¿Listo? Entonces, tenemos eso de X y XY. Entonces, XX va a dar como resultado una niña y el XY
nos va a dar como resultado un niño. Pero si nos apareciese esto, cuando nos aparece triple X, ya no va a ser, va a ser una niña, porque tiene esta parte. Si ven acá que tiene el doble X, solamente que tiene un X de más. Entonces eso nos va a dar como resultado una niña con síndrome de Down. ¿Listo? Entonces, ese es el problema, que cuando hay un cromosoma extra, X, o sea que dentro de la división celular, por casualidad, los filamentos hicieron así, recogieron y no trajeron un X para una célula nueva y el otro X para la otra, sino que por error se fueron 2 cromosomas extra hacia el óvulo o hacia el espermatozoide. Entonces nos daría triple X y sería una niña con síndrome de Down. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que una imagen. Entonces aquí dice con el número, entonces cuando hablamos de 2N, hablamos que es el diploide, y cuando hablamos de N, hablamos que es haploide. ¿Listo? Entonces, una célula que tenga doble carga de cromosomas va a ser diploide, y una célula que tenga solo un juego de cromosomas va a ser haploide. ¿Listo? Que no se les olvide esos dos conceptos. Si tiene el doble, o sea, si tiene 46 cromosomas y es un humano, vamos a llamarlo diploide, y si tiene la mitad va a ser haploide. ¿Listo? Entonces, aquí vemos diferentes seres vivos, tanto animales como vegetales. Y vemos que cada ser vivo tiene un número independiente de cromosomas. ¿Listo? O sea, no todos los seres vivos tenemos la misma cantidad de cromosomas. Y nosotros siempre hablamos del humano porque pues somos nosotros, ¿cierto? Pero, digamos, los gaticos tienen 38 cromosomas en sus células diploides. ¿Cuál sería la mitad de 38? ¿Cuál sería el número haploide del gatico? ¿Cuál es la mitad de 38? A ver, ¿cuál divide en 2 rápido? 24. No. No, 19. ¿Listo? La mitad de la mosca, entonces la mosca tiene 8 cromosomas nomás. Y si es una célula reproductiva de la mosca, entonces ¿cuántos cromosomas sería haploide? La mitad de 8. Ahí están todos en diploide, ahí dice. 4. 4. La mitad de 42. 21. 21. La mitad de 78. ¿Listo, 39. chicos? Entonces, las células de todo el gatico tienen 38 cromosomas, pero las células sexuales van a tener la mitad. La mosca va a tener 8 cromosomas en todas las células del ojito, las de la piel, las de las alitas, las de la patica, pero el huevito va a tener 4, y así sucesivamente. Entonces, miren, la mosca tiene 8, y miren, el tomate tiene 24 cromosomas, tiene hartísimo para ser un vegetal. El ajo tiene 16, la mazorca tiene 20, la papa tiene la misma cantidad de cromosomas que nosotros, y la estructura genética es la misma porque es el mismo ADN para todos los seres vivos, ¿cierto? Lo que varía es el orden en que están puestas las bases del ADN para que yo sea una papa o que sea un humano. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la información genética, el ADN, es el mismo para todos. Lo que varía es el orden en que van a estar escrito ese ADN para que yo resulte ser o una papa o un humano. ¿Listo? Obvio que voy a resultar siendo un humano porque provengo de mis dos papás, en donde se unió la información de mi papá con la de mi mamá y resultó esta belleza de maestra que tienen ustedes, ¿cierto? Y no soy una papa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer? El primero es definir cuál es la función del núcleo. Tengan en cuenta que esta guía no se las voy a dejar ya porque primero tienen otra guía pendiente, pero pues debemos aprovechar estos encuentros y no devolverme en tema porque con lo del paro y todo, pues
no sabemos cuándo tengamos nuestro próximo encuentro, ¿no? Entonces, primer punto, ¿cuál es la función? Si algo miran este video, que ahí está todo. Ubicar las partes del núcleo. Entonces, aquí van a señalar cada una de las partes y tienen que, de manera resumida, en máximo 4 palabras, escribir la función de cada una de las partes. Entonces, en el primer cuadro, la parte, y en el segundo cuadro, la función. ¿Listo? Aquí estaríamos trabajando la estructura del núcleo y la función de cada una de sus partes. Aquí tenemos relación de columnas. ¿Cuál es la función de la membrana nuclear? ¿Cuál es la función del citoplasma? ¿Y cuál es la función del núcleo? Aquí en el cuarto, entonces, ¿qué tipo de cromosoma es cada uno? Dependiendo de la ubicación del cinetocoro, ¿listo? Dependiendo de la ubicación del centrómero, acá de la mitad del cromosoma. Entonces, dependiendo de la ubicación, yo puedo decir qué tipo de cromosoma es. El quinto punto es esto, que es haploide y diploide. Entonces, haploide que tiene la mitad de la carga hereditaria, o sea que es 1N. Y el significado de diploide es que son las células que son somáticas y que tienen doble carga cromosomática. Y acá tienen que completar el cuadro. Entonces, el ajo, ¿cuántos habíamos dicho que tiene el ajo? 16. Entonces, diploide, entonces 16. Y el haploide, ¿cuánto sería? 8. Entonces, solo completar los numeritos acá. ¿Listo, chicos? Solo completar los numeritos al lado y lado. Entonces, acá van a poner la carga diploide, o sea, tal cual aparece acá, porque aquí aclara que es número diploide. No se me vayan a confundir porque es que muchos se confunden acá en esto. Y aquí van a poner la mitad del valor que aparece acá. Y ahora nos vamos a ir a esta página para hacerlo vamos a hacer de doctores genetistas. ¿Listo, chicos? Entonces me va a salir acá. Ahí está el paso a paso, pero pues yo ya voy a abrir aquí únicamente esta página. Le desamplío la letra un poquito. Por ahí, para que la vean bien. Sí, por favor, yo lo veo bien. Listo. Es que algunos como están en el celular lo ven más chiquitín. Listo. Entonces, vamos a trabajar sobre cariotipos. Entonces, ay, pero espérense, me volví un teris. Listo. Entonces, vamos a hacer una simulación de utilizar cariotipos de seres humanos que ya están digitalizados. De estudios reales de genética humana, ¿listo? Entonces, ustedes tienen que arreglar el cariotipo y lo tienen que completar e interpretar los resultados como si estuviera trabajando en un laboratorio genético de un hospital o una clínica. ¿Listo? Entonces, algo así se ve el cariotipo en desorden, porque es una fotografía que llega en iTunes. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizar los 23 pares de cromosomas y después vamos a mirar qué enfermedad está padeciendo esa persona. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí, este ejercicio está diseñado para investigaciones genéticas en seres humanos. Entonces nos permite investigar pues diferentes enfermedades genéticas que puedan padecer los humanos. ¿Listo? Entonces vamos a tener 3 pacientes. Hoy vamos a hacer 1. Pero ustedes en las evidencias me tienen que mandar los 3. Pero aquí les va a quedar grabado en el video en la primera historia clínica. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a meternos a las historias clínicas. Hay paciente A, B y C. Entonces vamos a hacer el paciente A. ¿Listo? Entonces, para ingresar a la historia clínica, entonces vamos a leer. El paciente A es un feto casi completamente desarrollado de una mujer de 40 años. Entonces, ustedes saben que una mujer de 40 años que ya está a punto de entrar a la menopausia, su cuerpo y sus células ya no se están dividiendo y son las edades en donde los bebés pueden salir con mayor enfermedad. Entonces, ¿cuál es lo ideal? No que nosotros nos reproduzcamos a los 14 años porque nuestro cuerpo aún no está preparado. Ya empezamos a ser fértiles, pero nuestro cuerpo aún no está preparado para concebir vida. Entonces, lo ideal es que el embarazo ocurra entre los 24 años y los 36, 37 años.
¿Listo? Ese sería un rango ideal para que ese bebé no salga con deformidades o con enfermedades hereditarias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, aquí ya estamos hablando de una mujer de 40 años que ya posiblemente esté entrando en un proceso de menopausia, que probablemente ya tenga muchos problemas con su cuerpo y que su cuerpo no esté funcionando adecuadamente. No su cuerpo, sus células, ¿listo? Sus células no están haciendo bien adecuadamente esto, el dividir adecuadamente los cromosomas para dar como resultado células viables y en buen estado para que produzca un hijo bien, ¿listo? Entonces dice que esos cromosomas fueron obtenidos de células epiteliales. Entonces ustedes dirán, pero si el bebé está dentro de la barriga, ¿cómo le van a sacar células de la piel? Entonces, pónganle cuidado que eso se llama un examen de amniosíntesis. Entonces, ¿ese examen en qué es? Meten una aguja a través del ombligo de la mamá hasta adentro y raspan y sacan, ¿listo? Pero entra es a través del ombligo una agujota. Se imaginarán lo bonita, ¿listo? Entonces vamos a entrar al cariotipo. Entonces, ay, me tocó disminuirle el tamaño, ¿sí? Entonces, ahí ya se ve el cariotipo. Entonces, ahí está el cariotipo de nosotros. Entonces, está en parte organizado, pero en parte no. Entonces, toca coger con el mouse o con el dedito este cromosoma. Entonces, ustedes lo pueden poner acá. ¿Será el 2? ¿Ustedes lo ven ahí? ¿Que se parece al 2 o no? ¿O está más grande o muy pequeñito? Está un poco más grande según la posición en que lo pongas. Entonces, aquí yo los voy desplazando. Ay, ¿qué pasó? Correcto, ¿listo? Entonces, ahí quedó bien ubicado. Ahora me parece este. Está la opción del 5, del 12 y del 16. ¿A dónde lo puedo poner? ¿A dónde quedará bien puesto este? En el 16. En el 16, muy bien. Entonces acá, ahí le doy clic y me lo transporta, ¿listo? No son idénticos porque como esto es una foto tomada en vivo y en directo, pues los cromosomas no van a estar en la misma posición porque ellos son flexibles, ¿listo? Otra cosa es que los vemos dibujados como una X perfecta, pero no. Ellos se ven así como se ven en esta fotografía. ¿En dónde lo pondré? ¿En el 12 o en el 5? El 12. Entonces me voy aquí para el 12. Ay, perdón, me voy para el 12. Listo, bien hecho. Entonces ahí les va diciendo si van bien. Y pues por opción nos da aquí en el 5. ¿Listo? Listo. Ahora que has apareado todos los cromosomas desconocidos, ¿dónde pertenece este cromosoma extra en el cariotipo? Entonces ya tenemos nuestro cariotipo normal de 46 cromosomas, pero si se dan cuenta que apareció otro, entonces aquí ya hay una enfermedad, ¿listo? ¿En dónde irá ese chiquitín? ¿En el 13, en el 21 o en el par sexual? ¿En dónde pongo yo ese chiquitín? En el 21. ¿En el 21? Listo, entonces yo lo pongo aquí, me paro en el 21 y listo, ahí ya lo acabé. Felicitaciones. Has terminado el cariotipo del paciente A con éxito. Para seguir, interpreta el cariotipo y haz un diagnóstico. Entonces vamos a interpretar el cariotipo. Entonces aquí dice, los técnicos de laboratorio compilan los cariotipos y después usan una notación específica para caracterizar su cariotipo. Esta notación incluye el número total de cromosomas, o sea, ¿cuántos cromosomas tenemos si teníamos uno extra? ¿Cuánto es lo normal? 46. Y si tenemos uno extra, entonces tenemos que poner 47 cromosomas, ¿listo? Tenemos que poner el sexo, si es XX o XY, y el paciente en dónde tiene el cromosoma extra. ¿Listo? Entonces aquí abajo ustedes lo pueden ver. Entonces ustedes dicen par 1, ok, par 2, ok, par 3, ok. Entonces tenemos que todos los pares están completos. Entonces tiene 46. Entonces voy a escribir 46 más, mentiras, más el sexo.
¿listo? Más un cromosoma. ¿En qué par? En el par 21. ¿Listo? Entonces ahí dice, ¿cuál es la notación que utilizaría usted para el paciente A? Entonces, ¿cómo reconocemos los cromosomas XY? Entonces, los X son grandes y el Y es chiquitico. ¿Listo? Entonces, ¿acá qué es? ¿Niña o niño? ¿Niña o niño? Si los cromosomas son grandes y son X, cuando es XX es niña y XY es niño, ¿no? Entonces, ¿ahí es una niña o un niño? Chicos, ¿niña o niño? ¿El bebé que van a hacer es niño o niña? Niña, porque tiene dos X, son iguales de grandes. El Y es así chiquitico como uno de estos. Entonces ahí se ve uno grandote y uno chiquitico. ¿Listo? Entonces ahí ustedes tienen que escribir la fórmula que les dio. Entonces escriben la fórmula ya en su cuaderno. En la historia clínica me dio 47XX más 1 en el 21. ¿Listo? Ahora, ¿qué diagnóstico tiene el paciente A? Entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico? Aquí nos trae una herramienta fácil en la página, que es que si todos los cromosomas son normales, entonces el paciente es normal y no tiene ningún número extra de cromosomas. El síndrome de Klinefelter es uno o más cromosomas extras en el sexo, o sea, así, que tenga varios en el último par de cromosomas que es el sexual. Síndrome de Down cuando tiene trisomía 21, o sea, un cromosoma X en el par 21. El síndrome de la trisomía 13 es un cromosoma extra en el par número 13. Entonces, que aquí en el 13 aparezca uno extra, o sea, aparece uno extra acá o uno extra acá. Entonces, como aquí mirándolo, ¿en dónde hay 3? En el 21. Entonces, ustedes dicen, ah, la niña que van a nacer tiene síndrome de Down. ¿Listo? Y ahí ya quedó hecho. Entonces, se van al paciente B. Empezamos a colocar los cromosomas en su puesto. Cuando lo tengamos listo, entonces escribimos la fórmula de cómo quedaría y escribimos qué enfermedad tiene. O sea, no tienen que mandarme pantallazos, solo me mandan de esto, del cariotipo, cómo les quedó armado. Pero de la enfermedad ustedes la escriben ahí y cuál es la fórmula que escribirían. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda de esto? Entonces la fórmula es así, se escribe así. ¿Listo? Ahí está súper claro. ¿Tienen alguna duda, chicos, de lo visto hoy en clase? Chicos, los escucho. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Todo súper No, profe. Pues si uno pone cuidado, esto es súper fácil, pero pues hay gente que se le complica un poquito la genética. Pero si ustedes ponen cuidado y se aprenden cuál es haploide, diploide, somática, sexual, y miran los números de las células, es súper sencillo. Y pues el cariotipo es más de ponerse a jugar. Imagínense a mí en la universidad, para ver lo de los cariotipos, no es así como acá que le dice si está bien o está mal. Le daban a uno una foto real, impresa en papel fotográfico, y la profesora recortaba todo, nos hacía recortarlos y venían todos en desorden. Y a nosotros nos tocaba ponernos a emparejar cada cromosoma con el que fuera, y más encima hacer el proceso de diagnóstico. Pero a mí me parece súper esta página porque tienen la oportunidad de hacer 3 cariotipos, de identificar ustedes mismos cuál es la carga cromosómica de ese ser vivo o de ese paciente y aparte determinar la enfermedad. ¿Listo, chicos? Entonces, pues es algo aplicado a la vida real. No sé cuál de ustedes quiera ser médico y más genetista. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna duda de los talleres anteriores para solucionarla de una vez? Recuerden que el taller 2 ya esta semana lo voy a empezar a calificar. Entonces, ahí les subí un taller, un video chiquitico al WhatsApp en un ejercicio en papel que hice.
No sé si haya dudas. Dime, Juan. No es una duda de las tareas, sino que diga, el jueves que podemos ver el boletín, ¿van a hacer algún tipo de reunión entregando el boletín o solo vas a pasar lo del usuario y la contraseña de 6 colegios? No, a mí me toca hacer reunión. No se preocupen, pero Ah, no sé ok. bien a qué horas voy a empezar. Entonces, estamos ahí pendientes. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Entonces les voy a explicar la guía de esta semana. ¿Cómo está? ¿La cerré? Ah, la de esta semana. Entonces, primero vamos a hacer esta guía. ¿Listo? Entonces, worksheets otra vez. ¿Listo? Esta es la de esta semana, la que ya les subí hoy. ¿Listo? Entonces, no se les olvide poner su nombre y su curso. Aquí recordemos siempre los resultados o si no les va a quedar mal. ¿Listo? Entonces voy a resolver este ejercicio aquí a toda como para que lo tengamos claros todos. ¿Listo? Entonces, una mariposa monarca de alas plateado brillantes se cruza con un macho monarca de alas plateadas opacas. El color opaco es dominante sobre el color brillante y los dos organismos tienen genotipos homocigóticos, o sea, son homocigotos. ¿Cuáles son las posibilidades para los genotipos y fenotipos de los descendientes de la F1 y F2? Entonces, recordemos siempre primero la mayúscula y luego la minúscula. Entonces, bajamos la de mayúscula, colocamos la de minúscula. De mayúscula, de minúscula. ¿Listo? De mayúscula, de minúscula. Aquí sí tienen que poner mucho cuidado donde ponen las de el orden de las letras o si no la página les va a correr errado ahí, ¿listo? Ustedes saben que les sale, yo soy de 801, les sale errada. Entonces recordemos siempre que los resultados, primero voy a colocar el porcentaje, luego el genotipo, luego el fenotipo y por último si es heterocigoto o homocigoto. Entonces aquí como tenemos los 4 pedazos de nuestro pastel totalmente iguales, entonces tenemos que nuestro pastel tiene 100%. ¿De qué genotipo? Las letras de mayúscula, de minúscula, el fenotipo. Entonces acá, color opaco. Profe, Dime. ahí donde dice 100 se pone el signo por ciento. No estoy compartiendo pantalla, qué pena. Perdónenme la vida. Yo resolviendo el taller sin que ustedes vean. Perdónenme la vida. ¿Ya lo ven? ¿Por qué no me avisan? ¿Listo? Color. Vengan. Un momento. Un momento porque no me acuerdo si lo puse aquí. Color plateado opaco. ¿Listo? Y acá será homocigoto o heterocigoto. Si estamos hablando de mayúscula, de minúscula, homo o hetero. Homo o hetero y heterocigoto, ¿listo? Listo. Y acá, entonces, como en la F2 utilizamos los resultados de la F1, los vamos a colocar acá. De mayúscula, de minúscula, de mayúscula, de minúscula, y empiezo a llenar. De mayúscula, de minúscula, de mayúscula, de minúscula, de minúscula, de minúscula, de minúscula. ¿Listo? Empezamos siempre en orden, ¿listo, chicos? O si no, acá les da en desorden. Primero acá, luego acá y luego acá, ¿listo? Entonces, 25% de mayúscula. Entonces, aquí es color plateado opaco, homocigoto. 50%. De mayúscula, de minúscula. Color plateado opaco, heterocigoto,
25% de minúscula, color plateado brillante. ¿Listo? Homocigoto. ¿Listo? Entonces, tengan siempre en cuenta de colocar siempre la mayúscula delante y detrás, y aquí en el fenotipo y en el genotipo escribir en minúsculas y sin tildes, porque es que yo ya sé que ustedes con las tildes no van, y me he dado cuenta que a veces pierden las respuestas por las tildes, ¿listo? Entonces lo dejé en minúscula y sin tildes. Y a donde debemos tener en cuenta las mayúsculas es en llenar los cuadros de Punnett y en los resultados. ¿Listo? Entonces, cuando ya terminen de hacer su guía, hay ejercicios que están repetidos. ¿Listo? No me vayan a ir, profe, y otra vez. Sí, es para que cuando yo haga la retroalimentación ustedes puedan corregir. ¿Listo? Y acá le dan terminado, le dan comprobar mis respuestas. Y lo que está en rojo, todo está mal, ¿listo? Y acá, entonces yo solo me saqué 1 de 10 porque solo contesté el primer ejercicio, ¿listo? Entonces ahí les queda grabado el ejercicio para que sepan cómo diligenciar. Dime. Cuando nos escribe el fenotipo, escribir color y la característica. Sí, porque la característica es el color. Entonces tienen que leer muy bien el ejercicio. Entonces acá en el segundo punto dice raíces gruesas. Entonces no me van a poner solo gruesas y delgadas, sino poner raíces gruesas, raíces delgadas, porque estamos hablando en conjunto de la característica. Ustedes me ponen gruesas y yo qué, las hojas, el tallo, la raíz, los pétalos, las flores, ¿sí me entienden? Entonces la idea es que coloquemos la característica, ¿listo? Acá entonces aquí dice las arvejas, el color, pero no dice si de la vaina o algo, entonces color amarillo, color verde. Listo, en este dice tallo alto, tallo enano, entonces ponen tallo alto, tallo enano. ¿Listo? Entonces ahí está el ejercicio de hoy y ustedes saben que lo pueden hacer varias veces si quieren. ¿Listo? Para mejorar su nota. Recuerden que el 1 sería 1. Tienen que sacarse mínimo 6 para que les quede la nota en 3 de este taller, ¿listo? Para que no me... Ah, yo ya lo hice, deje la nota así, después, profe, ¿me deja corregir? Entonces, si tienen la oportunidad de corregirlo ustedes mismos antes de entregarlo, ¿por qué no lo hacen? En cambio, yo llego y me mandan 1,5, pues yo les pongo de una vez 2,5 en la nota en el Edmodo, y después me escriben, profe, ¿me deja presentarlo otra vez? Entonces, por favor, de una vez, si ya ustedes se vieron que aquí se sacaron 2,5, se sacaron 5 puntos de 10, pues, ¿qué nota es esa? Pues 2,5, mínimo se tienen que sacar 6. ¿Listo, chicos? ¿Y tú? ¿Listo, chicos? Entonces, si quieren, pueden ir trabajando en esa aplicación de una vez, para que yo califique de una vez. ¿Listo, chicos? Entonces, el día de mañana tenemos comisión, hoy están ahorita en comisión con grados séptimos y mañana está programada la comisión de octavo y noveno. Entonces, mañana tenemos comisiones, entonces la idea es que el miércoles hay paro